Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Hoy toca el segundo capítulo de los mitos del liberalismo. El primer capítulo generó no pocos comentarios a favor, en contra, puntualizando, a los que daré cumplida respuesta al final del programa. Pero ahora hay que anunciaros que hay materia nueva para este programa. Y serán dos temas, básicamente. Uno, empezaremos a hablar del mercado. Digo empezaremos porque lo completaremos en capítulos posteriores, pero hoy vamos a conocer el mercado, ese artefacto, y lo justificaré por qué le llamo artefacto, que encandiló, y sigue encandilando a los liberales. Y después veremos cómo, precisamente, ese mercado libre, esa libertad de mercado, hay que exportarla. Y la nación adalid del librecambismo, Gran Bretaña, se impuso esa tarea civilizadora. Se la impuso a cañonazos. Sí. Vamos a ver cómo la libertad de comercio se impone a la fuerza. Y luego sus herederos también. ¿Quiénes son sus herederos? ¿Cómo estoy? Sus herederos, los Estados Juntitos de América, pero no solo ellos. Otros estados europeos también lo hicieron, pero quizás estos son los dos más significativos. Vamos a verlo con ejemplos concretos y al alcance de todos, a poca historia que sepáis. Y deciros que además me han surgido colaboradores, concretamente un colaborador, Aldo, desde Uruguay, que se ha prestado a hacerme las carátulas, que hay que reconocer que las carátulas que yo hago para los vídeos, son un poco penosas. Y ahí lo dejo. Entonces me ha hecho una carátula para este programa, que estoy grabando ahora mismo, pero le di los temas, los ítems, y la verdad, se me ha ocurrido que una buena forma de empezar a presentar el programa es ver la carátula y describirla un poquito, porque no da puntadas sin hilo. Vamos a ello. Vemos arriba una balanza. En un platillo pone oferta y en el otro demanda. Es, por así decirlo, la ilustración del mercado, en este caso en perfecto equilibrio, que es como una especie de objetivo-tendencia. Y esta balanza está sostenida sobre un fusil. ¿Y qué tiene que ver el fusil con el mercado? Lo veremos más abajo, porque si bajamos, vemos en el apartado izquierdo, unos señores vestidos de, con plumas. Van disfrazados de indios norteamericanos, y están desparramando algo, ya os lo digo yo, están tirando al mar un cargamento de té. Es el famoso Tea Party, el motín del té de Boston. Los colonos se rebelan contra las imposiciones de la corona británica, que los fría impuestos y encima no les deja comerciar libremente. Si pasamos un poquito más a la derecha, veremos a unos tipos con pinta de chinos, sí, son chinos sin lugar a duda, a bordo de un barco, y un marinero con pinta europea que se les opone. Y esto es la guerra del opio. ¿Qué es la guerra del opio? Como Gran Bretaña quería abrir el comercio y el progreso al mundo, también lo quiso hacer en China. Así que quisieron comerciar con ellos, y como no querían comerciar y lo único que podían ofrecerle era opio, les dijeron a los chinos: compradnos el opio. Y ellos no quisieron y se lo impusieron. Más a la derecha vemos una delegación así con banderas norteamericanas y uniformes frente como una especie de japonés antiguo que les hace una reverencia. ¿Y esto qué es? Nos habla del coronel Perry, que tiene mucho que ver, Comodoro Perry, que tiene mucho que ver con la imagen de la extrema izquierda, porque también son norteamericanos, pero esta vez han aprendido de sus hermanos mayores, los británicos, y saben que para comerciar hay que convencer de una manera contundente a determinados orientales atrasados para que abran sus puertos. ¿Veis? Como esta portada tiene su gracia. Y por cierto, de fondo, así como un agua de... vemos que pone bananas. ¿Bananas? Sí. Esto nos habla de la United Fruit y las bananas, que claro, necesitaban grandes plantaciones, y donde las podían tener mejor que en los países de Centroamérica. Así se fundaron las repúblicas bananeras.
Y cuando el negocio parecía que iba a zozobrar porque, digamos, las autoridades locales no colaboraban o la gente se rebelaba, pues recurrían a Papá Estado. Ahí estaban los marines para deponer y poner a dictadores. Bueno, pues este es el gráfico resumen de todo el programa de hoy. Ahora lo veremos todo muy despacito, como a mí me gusta. Y bueno, pues habrá que empezar ya. Allá vamos. Pues vamos con lo dicho. Hablemos del mercado. Empezaremos hablando del mercado, de ese artefacto, como he dicho antes. ¿Y por qué le he llamado artefacto? Lo iremos viendo poco a poco, pero os adelanto que es un artefacto porque es como una maquinaria bien engrasada e hiper eficiente, a la que si se le deja actuar, pues pone todas las cosas en orden y concierto, según la teoría liberal. Luego veremos si eso es así y hasta qué punto. En fin, que cuando se empieza a hablar de mercado, la referencia canónica inicial es la famosa mano invisible de Adam Smith, que viene a decir algo así como que cada uno, cuidando por sus propios intereses y buscando su propio beneficio, acaba haciendo un bien a la sociedad entera. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a la cita original, vamos a una pequeña cita del mismísimo Adam Smith y luego veremos si eso es tan así o no es tan así, que de esto se trata. Vamos allá. Cuando un individuo o empresario prefiere la actividad económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia. Pero en este, como en otros muchos casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Sobreabundando, la recepción habitual del pensamiento de Adam Smith sobre la mano invisible se ha entendido de la siguiente manera, con un ejemplo. A ver, estoy improvisando, que no se me ocurra un ejemplo estúpido, que es lo que acostumbra ocurrir. Mira, ya está. Yo tengo una fuente de aguas con un sabor especial, aguas sulfurosas con un sabor especial, que en teoría es medicinal, está en mi propiedad, supongamos que puedo explotar la fuente, como esta botella que tengo aquí, imaginaos que son aguas sulfurosas, y tengo un campo muy limitado de negocio, pero tiene una cierta demanda y hago una producción X. Tengo una embotelladora que es capaz de embotellar 100 botellas. ¿Y para qué vendo estas botellas de agua? Para la gente que me lo demanda y que piensa que va bien contra el reuma de ojo. ¿Hay reuma de ojo? No, pero estamos en un ejemplo absurdo. Muy bien. Pero resulta que por Dios sabe qué moda se pone de moda el agua sulfurosa de mi fuente. Porque hay alguien que dice que mezcla muy bien con la ginebra y hace unos gin tonics mejores que con la tónica. Total, que hay una demanda enorme. Ya me he metido en un lío con este ejemplo. Pero bueno, hay una demanda enorme y entonces hay mucha gente que demanda mi agua sulfurosa no para el reuma de ojo, sino para hacer unos gin tonics fantásticos. Porque es lo que se ha puesto de moda. ¿Qué ocurre? Que mi vecino, que también tiene una fuente y ni la explota ni nada, se da cuenta que hay motivo de negocio, porque hay gente que es dispuesta a pagar mucho. Y entonces invierte en el negocio y me hace la competencia. Bien. Pero se junta otro vecino. Total, que hay una competencia tremenda. Hay mucha demanda, el precio es alto, pero al haber más oferentes, surge la tentación de ir bajando los precios. Y yo intento bajar los precios, total que llega un momento en que se equilibra la oferta y la demanda con el precio y es el momento de equilibrio perfecto y todos somos felices y comemos perdices. Y eso ya tiene su retranca porque es como si se parase el mercado, pero es una crítica que veremos en otro capítulo. Y esa es la teoría. ¿Qué estaba yo buscando? ¿Beneficiar a los pobres que querían hacerse un gin tónico en agua sulfurosa? No, quería llenarme el bolsillo y mi vecino igual. Pero sin embargo, gracias a eso, ha conseguido que el agua sulfurosa esté a un precio asequible, porque esa mano invisible ha bajado los precios y lo ha igualado a la demanda. Bueno, perfecto. Esa es la mano invisible beneficiosa para todos, aunque busquemos nuestro propio interés. Pero ¿y si te dijesen que la mano invisible a la que se refería nuestro amigo Adam Smith
no era el mercado. Entonces, ¿quién era? La mano invisible era Dios. ¿Cómo se te ha quedado la cara? Bueno, vamos a ver, es una teoría. Yo os puedo asegurar que hasta hace 24 horas la creía a pies juntillas la versión que os he dado. Pero simplemente, bueno, para sembrar la duda, os digo que algunos la identifican o piensan que Adam Smith en el fondo se estaba refiriendo a Dios. Y es que la obra de Adam Smith es más extensa que La riqueza de las naciones, que es de donde hemos sacado esta cita. Y de donde por primera vez se habla de la mano invisible no es en La riqueza de las naciones, sino en otra obra anterior que se llama Teoría de los sentimientos morales. Adam Smith estaba interesado en la moralidad. Ya habla de la simpatía, un sistema moral muy peculiar. Pero hay ciertas sospechas de que no hablaba exactamente del mercado. Y bueno, ya os he dicho que hay cosas del mercado que veremos en capítulos subsiguientes, pero esta duda os la quiero sembrar. Así que ha caído en mis manos un estudio que se titula La invisible mano invisible de Adam Smith, de Patricia Hierro Carrillo, y os voy a poner dos fragmentos. Primero el abstract o el resumen, y luego pues las conclusiones, con lo cual me salto toda la parte de medio, que lo que hace es poner ejemplos y citas concretamente de estos dos libros. Hasta aquí la primera cita de este estudio, que luego he podido comprobar que esa tesis no solo lo sostiene esta señora, sino otros estudiosos. Y bueno, básicamente, así muy resumidamente, es que tengamos claro la idea de que entre estos dos libros, entre la teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones, hay un nexo de unión, y es que formaban parte de la gran obra que pretendía escribir Adam Smith, que ya os he dicho que no tenían pretensiones de maximizar beneficios económicos, sino era una exploración moral. Por lo tanto, leer la segunda, que es La riqueza de las naciones, sin haber atendido a la primera, es como leer algo fuera de contexto. Esta es la teoría. Bueno, pues dicho esto, vamos con la segunda parte de la cita, que va directamente a las conclusiones. Conclusiones. Partiendo de las visiones filosóficas que se perciben en el marco analítico de Smith, especialmente de la influencia de Hutchinson, no se puede sostener que Smith pensaba que las acciones impulsadas por el egoísmo llevaban inexorablemente al beneficio común. La influencia del método de Newton pone en cuestión la posibilidad de que Smith creyera en leyes inexorables. Su análisis incorpora el concepto de principios conectores, y es en este contexto que funciona la mano invisible. Smith elaboró un sistema abierto. En la teoría de los sentimientos morales hay continuas referencias a la mano invisible como expresión de la voluntad de Dios, no como principio conector del mercado. La única referencia que se podría interpretar en el sentido usual se refiere al comportamiento de la clase terrateniente y a las consecuencias de su egoísmo, no a la dinámica de los mercados. Smith usa ese mismo ejemplo en La riqueza de las naciones, sin mencionar la mano invisible, pero refinando el argumento. La segunda referencia a la mano invisible, como algo distinto de la mano de Dios, se encuentra en La riqueza de las naciones bajo dos supuestos fundamentales para que puedan funcionar los principios conectores que se expresan a través de la mano invisible. Aunque en ese pasaje ya hay una idea más elaborada del mercado, lo relevante es la creación del valor agregado y trata de la riqueza de una nación, no del mercado. Cabría pensar que hay una ruptura conceptual entre ambas obras. No obstante, Smith elaboró un plan de trabajo ambicioso en el que las dos obras no eran independientes, sino parte del proyecto que no logró concluir. Una lectura atenta muestra que examinó dos niveles éticos, la ética individual en la primera y sus consecuencias para la ética de la justicia en la segunda. En ambas adoptó el mismo método de análisis, ir de lo particular a lo general, así como pasó de la ética individual a la ética de la justicia. En su obra económica partió de los precios para llegar a la riqueza de las naciones. Existe una tensión entre ambas obras,
pues en la primera expresa una idea más optimista de la persona humana y en la segunda observa que la corrupción moral es más manifiesta. Smith resuelve esta tensión recurriendo a la idea de Dios, que concede al hombre la razón con la cual éste puede superar su egoísmo, ser agente creador del bienestar general y aumentar la riqueza de su nación. Por último, no se puede sostener que en la concepción integral de Adam Smith la mano invisible es equiparable al mercado, que como un demiurgo coordinaría los actos egoístas individuales para llevar en forma inexorable al bienestar común. Después de haberos sembrado la duda, como yo la tengo aquí sembradita en mi corazón, pues vamos a continuar con la exposición y pensaréis, hombre, pues si hace 24 horas que te has enterado de esto o que lo has tenido en cuenta, pues posiblemente tendrás que replantearte el programa, ¿no? Porque no hace falta. ¿Por qué? Porque antes he hablado de la recepción de Adam Smith, de esta teoría de la mano invisible, y así me la habían enseñado. Por lo tanto, la gente ha partido de esa base, de pensar que la mano invisible era el mercado y que el mercado, pues eso, al fin y al cabo es la máxima eficiencia y, estirando mucho el chicle, pues algunos llegan a explicar que al mercado hay que sacrificarlo todo porque al final todos ganamos. Y entonces le tendré que dedicar un programa a las consecuencias morales de esta, digamos, divinización del mercado, que os he de decir que funciona efectivamente por la ley de la oferta y la demanda. Y funciona eficientemente dentro de esas coordenadas, pero que eso sea moral o inmoral pienso que va por otro lado, pero lo explicaremos en otro programa, donde hablaremos de la presunta moralidad o inmoralidad del mercado. Bueno, precisión, el mercado no es moral ni inmoral, os he dicho antes que era un artefacto, un mecanismo, y un mecanismo no físico, pero bueno, está regido por unas leyes que no son ni morales ni inmorales, como la ley de la gravedad no es moral ni inmoral, aunque sea de otro estilo. Tú te caes, claro, si te empujan desde un balcón un asesino, pues las consecuencias son nefastas y han cometido un asesinato basándose en las leyes de la gravedad. Pues bueno, pues lo mismo. O sea, el mercado no es moral ni inmoral. ¿Vale? Sencillamente, hay que dejarlo funcionar a su libre albedrío, no hay que tocarlo. Eso para otro programa. Quiero decir que en otro programa lo analizaremos más poquito a poco y veremos las consecuencias que tiene, por ejemplo, ya os lo adelanto, el divinizar las leyes del mercado como inexorables y qué es lo que hay que hacer. Sí, eso es lo que hay que hacer, algunos dicen así. Y esto no voy de farol, algunos han justificado la compraventa de niños. No estoy alucinando. Por favor, búscate en Google Rothbard mercado de niños. Ya está. Pero bueno, para otro programa. Ahora vamos a ver unas consecuencias más inmediatas que tiene en el campo internacional. Ese pretender imponer las bondades de este maravilloso sistema a todo el mundo. Y para eso hemos escogido... en plural, las he escogido yo, varios ejemplos. El primero es de las colonias norteamericanas. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar del Tea Party, del motín del té de Boston, de 1700 y largo, inicio de la Revolución Norteamericana y de su independencia, claro. ¿Por qué protestaban estos hombres que entraron disfrazados de pieles rojas en un barco mercante tirando el cargamento de té al mar? Pues protestaban porque, siendo teóricamente ellos ciudadanos británicos, no podían tener los mismos derechos. ¿Y qué derechos eran estos? Los derechos ganados en revoluciones anteriores, la Gloriosa, etcétera, etcétera. Los ingleses siempre muy orgullosos de estas revoluciones, que decía que no se podía implementar un impuesto sin antes consultar al Parlamento, donde estaban los representantes, pero no se dieron cuenta de un pequeño detalle, que para los británicos las colonias no eran una extensión de la madre patria, o no eran reinos que bajo la tutela del mismo rey, territorios en pie de igualdad, sino eran meros territorios de explotación comercial. Y desde luego los habitantes aborígenes, desde luego nunca serían súbditos de la corona. Así que esta rebelión inicial
fue, entre otras cosas, no solo por economía, sino también por razones políticas, como una especie de rebelión fundante. No sé si he oído que alguien habla por ahí de la rebelión fundante o fundacional, no sé cómo bien, pues yo creo que van por ahí los tiros. Y cualquier país que después ha querido desarrollarse industrialmente ha tenido que ir con mucho cuidado a la hora de proteger su industria frente a la presión, en primer lugar, de los británicos y luego de los Estados Unidos, que fueron, pese a ser rebeldes, fieles seguidores de la política agresiva de la Gran Bretaña. Bueno, ya hemos visto cómo para desarrollarse hay que enfrentarse al imperio. Ahora vamos a ver otros ejemplos más sangrantes. Sangrantes en el sentido más literal de la palabra, porque costaron muchas vidas humanas. Son las llamadas guerras del opio. Podría hacer un preámbulo muy largo, pero os lo voy a explicar brevemente. Siglo XIX, en plena expansión del imperio inglés, del gran imperio inglés. Había que colocar sus productos manufacturados, había que explotar a sus colonias. ¿Y cómo lo hacían? Mediante compañías privadas con privilegios del Estado. Así, la India la empezó a explotar una compañía, la Compañía de las Indias Orientales. Ya a esa compañía el Estado inglés le daba toda su ayuda y le dejaba organizar el cotarro. De tal manera que llegaban ahí y expulsaban por medios precisamente no avesos a otras potencias que podían andar, por ejemplo, en la India, que era como la perla de la corona, como la perla del imperio, mejor dicho. Y, por supuesto, compraban a los rajas de turno y ahí hacían y deshacían lo que querían para los intereses de la metrópoli y para los intereses particulares de los grandes accionistas de estas compañías, muchos de los cuales estaban en el gobierno y al servicio de los cuales estaba el gobierno, o sencillamente es que los que estaban en el gobierno eran, bueno, en fin, todo estaba imbricado. Como veis, libertad de mercado, en fin, la libre empresa, nada, el Estado no se metía para nada. Bueno, pues no era así, ni muchísimo menos. El Estado británico estaba al servicio de estas grandes compañías. Y cuando llegaban a una colonia, pues lo usaban como su patio particular. Le decían a los indígenas, a los propios del país, a los autóctonos, dejad de cultivar esto, otro, porque es la planta que a mí me conviene, pero es que es lo que hemos cultivado durante toda la vida, es de lo que comemos. No os preocupéis, esto es una economía de escala. Esto va implícito en la teoría del mercado, porque si lo que se premia es la eficiencia absoluta y a eso hay que rendirlo todo, resulta que donde eres más eficiente tienes que esforzarte más. Por lo tanto, si aquí no sé, el algodón se saca a un precio mucho más barato que en otro sitio, dedícate al algodón, no te preocupes, el resto de comida te lo traeré yo y te saldrá más barato. Bueno, esa es la teoría, luego sabemos que no es así. Bueno, en este contexto resulta que la Gran Bretaña tenía al lado de, pues eso, de la perla del imperio, de la India, un gigante colosal, como siempre ha sido, un imperio cerrado en sí mismo, que ya es curioso que el nombre en chino con el que se designa China significa el centro del mundo. China en sí mismo es tan grande, por lo menos en cuanto a habitantes y posiblemente en cuanto a espacio físico, como toda Europa, pero en vez de estar volcado hacia el exterior y dividida en pequeños estados, está todo unido. Por lo tanto, siempre ha tenido una tendencia a la autarquía, menos en las últimas etapas. Luego, siempre ha sido un imperio bastante impenetrable. Pero, claro, los ingleses tenían ahí un pedazo de mercado y había que explotarlo. ¿Y qué le podían vender a China? Pues poquitas cosas. Algo de algodón, algo de plata, estaban siempre ansiosos de plata. Hay que recordar que al rey de España lo conocían como el rey de la plata. Bueno, en fin, eran las pocas conexiones que tenían con el exterior. Y los ingleses querían comerciar, querían abrir aquel inmenso imperio chino a las bondades de Occidente. ¿Y qué le podían vender? Pues encontraron que había algo que los chinos demandaban cada vez más, y era el opio. Sí, droga pura y dura. Un cártel
el Imperio Británico se convirtió en un cártel de la droga. Y dijeron a los chinos: abridnos vuestros mercados para que os podamos vender opio, que es lo que demandáis crecientemente. Y claro, los chinos no lo veían muy claro, sobre todo teniendo en cuenta que con la entrada masiva de opio de contrabando, pues digamos que la sociedad china se estaba yendo al traste, por razones obvias. Había mucho adicto, incluso en las altas esferas, y un país ya con una estructura endeble solo le faltaba esto, era como la puntilla final, ¿no? Entonces se negaron. Y bueno, pues ahí estaban los ingleses y luego vinieron todos en cadena de las demás potencias, pues a reclamar el derecho a comerciar y a que China entrase en la modernidad. Después de oír lo que vais a oír, espero que cuando veáis la película esta famosa de 55 días en Pekín, la veáis desde otra perspectiva y no penséis que los boxers eran unos fanáticos, que lo podían ser, sin razón alguna, que algo de razón sí que tenían. Supongo que conocéis esa película, es una superproducción, pero bueno. Vamos a ver lo que pasa con la guerra del opio. Hubieron 3, una detrás de otra. Por eso China recuerda el siglo XIX como el siglo del oprobio. Todas las potencias pues se dedicaron a eso, pues a mangonear en el Imperio Celeste. También Alemania, por ejemplo, montó ahí su colonia, de la cual queda un resto curioso, que es una marca de cerveza, Tsingtao o algo así. Ahora no lo recuerdo, mira, me ha venido a la memoria. Pero bueno, los principales, los británicos, seguidos a cierta distancia por los norteamericanos, que ya estaban haciendo sus pinitos. Pero vamos a ir a un documento que he encontrado en la red y que resume bastante bien todo lo que os quiero contar. Y solo vamos a contar la primera guerra del opio, ninguna más. Sencillamente, como antecedente, recordaros que ya Inglaterra, Gran Bretaña, mejor dicho, o el Imperio Británico, aún mejor dicho, llevaba tiempo pues expandiéndose mediante esas colonias comerciales, de explotación comercial como la India, ya en África, y esos puntitos de abastecimiento estratégicos, Gibraltar, las Islas Malvinas, etcétera, etcétera, eso que iba rampiñando y poniendo ahí sus reales. Bueno, pues en ese contexto vamos a ver lo que pasó en la guerra del opio. Después de este preámbulo ya podemos pasar a la gran cita que he sacado de un documento que he encontrado en Script, que es mi fuente habitual de documentación. Quiero decir, ahí hay muchos libros, aquí lo podéis ver, los que me seguís por el vídeo, por YouTube o por Odyssey. ¿Veis? La riqueza de las naciones, lo pequeño es hermoso, de Schumacher, Chesterton, el distributismo, United Fruit nacen las... United Fruit, que es otro de los temas. Y aquí encontré un documento que habla sobre la guerra del opio en China y que, pues resume en buena medida todo lo que van diciendo las distintas fuentes. Así que me he fijado mucho en ella y he decidido citar literalmente la parte en la que habla de la primera guerra del opio. Pues vamos a ello. Las presiones occidentales, especialmente británicas, con el objetivo de lograr la apertura comercial de China, así como el contrabando de opio, que se intensificó desde 1830, plantearon a las autoridades Qing un serio problema de Estado. Se conoce que ya desde principios del siglo XVIII, algunos occidentales comerciaban con opio en China. De hecho, para 1729 el gobierno había elaborado la primera, aunque infructuosa, ley antiopio. Y a continuación el autor pone una cita de un libro titulado Historia de China de Fairbank, concretamente del capítulo que habla de los siglos XIX y XX, y dice así la cita. Inicialmente se fumaba opio como el tabaco, es decir, sumergiendo hojas cortadas en una solución y encendiendo la mezcla en una pipa de tabaco. El humo contenía un 0,2% de morfina. Pero a fines del siglo XVIII, los fumadores empezaron a poner un pequeño glóbulo de extracto de opio puro en una pipa sobre una llama e inhalar el vapor caliente de agua y opio, que tenía un 10% de morfina y por lo tanto un poderoso narcótico. Fin de la cita. Y continúa.
Las ventas de opio a China eran necesarias para equilibrar el comercio triangular que enviaba té de Cantón a Londres, así como artículos e inversiones inglesas a India. Esto quiere decir que desde el punto de vista de Gran Bretaña, el ansia interna de té debía ser colmada vendiendo a China algo que un país que se consideraba autosuficiente quisiese comprar. Aparte de la plata y el algodón crudo indio, lo único de lo que había una demanda creciente era de opio. A finales del siglo XVIII, la Compañía de las Indias Orientales ordenó en la mayor parte de sus territorios el cultivo de la planta de forma obligatoria, en regiones como Benarés, Bihar y en otros lugares de las zonas septentrionales y del centro de la India. Se redujo el cultivo de otras plantas alimenticias o textiles que se cultivaban desde antaño. La importación anual de opio fue pasando paulatinamente de unas 2.000 arcas en 1800 hasta 40.000 en 1838. Destacamos que los barcos norteamericanos no tardaron en unirse al tráfico, obteniendo opio turco en Esmirna. La plata china pronto se fue drenando del país. De 1832 a 1835 se enviaron al extranjero 20 millones de onzas. El precio interno de la plata se elevó y la carga pesó sobre la espalda del campesinado, ya que bajaron los precios del cereal mientras los terratenientes lo acaparaban. Al aumentar drásticamente los impuestos, los recaudadores se apropiaban de gran parte de las cosechas con el fin de conservar lo más intactas posibles sus reservas privadas. Y aquí otra cita. De Breve Historia Moderna de China, 1840-1919, Beijing, ediciones en lenguas extranjeras. Debido a la corrupción del gobierno Qing, el tráfico de opio llegó a ser desorbitado. Sobornados, los oficiales manchúes dieron vía libre a los contrabandistas. Por ejemplo, en 1826, una lancha patrullera destinada especialmente a la lucha anticontrabando aceptó una suma mensual de 36.000 onzas de plata. Como consecuencia, gran cantidad del narcotráfico fue transportado impunemente en barcos con bandera de la aduana de Guangdong. Fin de la cita. La tensión social elevada desde mediados del 18 se acrecentó más. Desde 1800 aumentó el número de sublevaciones campesinas en el país. Ante la cada vez más peligrosa situación, el emperador Dao Wang decidió promulgar leyes más severas para combatir el tráfico de opio. Sin embargo, estas prohibiciones resultaron del todo inútiles. La adicción al opio se había propagado en el seno de la burocracia imperial. Los eunucos de palacio e incluso en parte de los abanderados militares, los cuales, a causa de su adicción, se habían vuelto totalmente incapaces. En 1830 muchos miembros de la élite confuciana empeñaban sus fortunas, mientras que los pobres adictos llegaban al punto de vender a sus hijos. En la corte, los consejeros reales discutían sobre cuál sería la solución a la crisis. Un grupo llegó a proponer la legalización del opio y gravarlo con impuestos para aligerar así la situación financiera del gobierno, haciendo de la droga un producto caro para que, de este modo, disminuyera su consumo. Al final, el emperador optaría por la decisión de erradicar el mal. Los adictos deberían ser consignados a programas especiales para una gradual recuperación y su reeducación total. Al tiempo, aquellos que importaban y distribuían la droga deberían soportar lo más recio de las sanciones del gobierno, es decir, los comerciantes chinos y extranjeros, pagando incluso con la vida. Para marzo de 1839 se expidió una proclama a todos los extranjeros, en la cual decía que no era justo dañar a otros por el bien propio, haciendo dos demandas básicas: que reuniesen todo el opio no vendido y lo entregasen a los funcionarios chinos,
y que se comprometieran a no importar nunca más el veneno opiáceo, pues de lo contrario, los responsables del contrabando serían decapitados. Para fines de marzo, los comerciantes británicos todavía estaban renuentes de entregar la mercancía, obligando al comisionado a prohibir la entrada o salida de Cantón y rodeando las factorías extranjeras con tropas, para así evitar la entrada o salida de ellas por parte de los extranjeros, incluyendo el movimiento de suministros. Para el gobierno manchú esto supuso una gran victoria. En 2 meses consiguió detener a 1.600 infractores y confiscar 11.000 libras de opio, hecho que pone de manifiesto una vez más que, desde el punto de vista chino, la crisis del opio extranjero era un problema interno de corte policial más que un tema propio de asuntos exteriores. El comisionado imperial Lin Zexu comenzó a preparar las defensas de Cantón junto al gobernador Deng Dingzhen y el comandante naval Wang Tianbei. Reforzaron las tropas y colocaron cadenas de hierro en el estrecho de la desembocadura del río Perla, emplazando unos 300 cañones. Mientras, en Londres, el Parlamento discutía asiduamente la opción de guerra. Si bien finalmente la opinión del primer ministro Palmerston se impuso gracias a la ayuda del comerciante de opio William Jardine y de Thomas Stoughton, los cuales plantearon la necesidad de recurrir a la fuerza para abrir China al libre comercio. La guerra era considerada justa y necesaria en defensa de este ideal. En octubre de 1840, el Parlamento inglés decide, en consecuencia, enviar tropas a China. Las fuerzas consistían en 16 buques, 4 destructores a vapor, 28 transportes y 4.000 soldados. Tras atacar y bloquear Cantón, la armada inglesa avanzó hacia el norte, a Dinghai, donde no había defensas efectivas, siendo tomada la ciudad sin disparos. Luego atacaron Ningbo, mientras el cuerpo principal de la flota se dirigía al norte, navegando hacia Tianjin. El emperador envió a las tropas de Shaanxi, Yunnan, Guizhou y Hunan hacia las provincias costeras, lo que supuso enormes problemas de abastecimiento, resultando en derrotas catastróficas para los chinos. Al desembarcar, las tropas invasoras quemaban, asesinaban y saqueaban todo a su paso, y aunque los chinos mostraron valor, la superioridad tecnológica de Inglaterra se impuso. Las fuerzas británicas padecieron 500 muertos, mientras los chinos unos 20.000 durante el tiempo que duró el conflicto. Gran Bretaña exigía el pago de una fuerte indemnización, que se le cediera el territorio de la isla de Hong Kong y que los 5 puertos principales de China fuesen abiertos al comercio británico. Para el verano de 1842, cuando los ingleses habían decidido atacar Nankín, el emperador finalmente comprendió lo inútil de seguir con la confrontación y aceptó las demandas inglesas. Finalmente se firmó el Tratado de Nanjing, el primero de los tratados desiguales que vulneraban la soberanía china. Ay, bueno, se me olvidaba. He dicho dónde he sacado el documento, pero no he dicho ni el título ni el autor. Es Breve análisis sobre el ultraje de la soberanía del gigante asiático, entre paréntesis China, durante el siglo XIX. El opio como elemento mercantilista de dominación imperial, por el licenciado Ernesto Javier Camejo. Bueno, qué menos que decir el autor del que he sacado esta cita. Evidentemente no he hecho no he leído todo el análisis solo la parte que me interesa. La primera guerra del opio, ya os digo que hubieron hasta 3 más. En fin, un documento útil puesto en una página que a mí me está siendo muy útil, porque si tuviese que ir cada vez que tuviese que consultar un libro, tuviese que ir a la biblioteca, pues es que no ganaría en viajecitos y además no encontraría nunca, porque os puedo asegurar que esto es como, no script, sino en general, Internet, si lo sabes usar, es como la enciclopedia, como la biblioteca de Alejandría, pero a lo bestia. Pero sí, hay que tener criterio, cómo no. Bueno, vamos con el último ejemplo que me había propuesto, que es el de las bananas. Vamos a ver, lo de las bananas para mí
en sí mismo, la banana, fue un descubrimiento. Cuando vi que la fruta tiene una historia curiosísima. Y una de las cosas que me enteré es que actualmente todos los plátanos que dan... Hay todas las plantas de plátanos, todos los arbustos o árboles de plátano o de banana, depende del país, se dice de una manera, o banano, o bueno, tienen distintas denominaciones, son un clon. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia? Bueno, como curiosidad os lo diré. El plátano o banana tiene su origen en ciertas zonas de la India y de Indonesia. Ahí vive de manera natural en medio de las selvas o de forma salvaje, por decirlo de una manera. Y es una fruta de pequeño tamaño y además llena de pepitas. Porque claro, la función de la fruta no es estar deliciosa para que tú te la comas, sino la función de la fruta es envolver la semilla para reproducirse y para que sea, en cierto modo, atractiva para el animalito que se la coma y luego la descoma, ya me entendéis, y la vaya plantando por ahí. O sea, la pulpa del melocotón no tiene como función distribuir el enorme hueso de melocotón que hay dentro. Muy bien, a base de selección, esta fruta que pasó a África y de África a América fue perdiendo, pues eso, la selección que hicieron los agricultores. Paulatinamente fue desapareciendo el número de pepitas hasta que llegara a desaparecer del todo, bueno, o casi del todo. Si cortas un plátano al través, verás unas mínimas semillitas que no son útiles. Luego ya no se puede reproducir de forma natural. Hay que hacerlo mediante esquejes, creo que se llama así, o sea, un trocito de tronco, lo plantas y ahí nace otra planta, otro árbol, otro arbusto de plátano. O sea que todos son un clon. Son, por decirlo de alguna manera, la misma planta repetida hasta el infinito. Eso provocó que en un momento dado una de las variedades se extinguiese, porque a la que pilla una enfermedad, pues la pillan todos y no hay posibilidad de... Bueno, en fin. Evidentemente aún deben quedar por ahí esos plátanos salvajes que se tendrían que volver a recriar. Y esta es la historia de un hombre que descubrió el plátano y sus facultades para ser una planta fácilmente exportable, que además era muy apetitosa. Esta es la historia que hay detrás del plátano y de la United Fruit. Pero bueno, antes de empezar con el negocio de las bananas, pues tengo que deciros que se me había olvidado, y eso que tenía aquí las notas, hablaros del Comodoro Perry, perdón. En fin, os lo voy a dar todo muy resumido. Bueno, en realidad estoy dándolo todo muy resumido, pero para que os hagáis una idea de quién era este buen hombre. Un famoso veterano de la guerra de 1812 contra la Gran Bretaña. Hizo ahí dio ahí sus primeros tiritos contra los barcos ingleses. También, cosa curiosa, teniendo en cuenta que es de la primera mitad del siglo XIX, su acción en un momento estuvo destacado en la costa africana, interviniendo y luchando contra el tráfico de esclavos, teniendo en cuenta que por aquella época Estados Unidos todavía era un país, por lo menos en parte, esclavista. Pero bueno, son estas contradicciones que tiene la vida. Bueno, pues este comandante Perry, o Comodoro, qué manía con el comandante, se hizo famoso pues porque consiguió abrir a Japón al progreso, es decir, a cañonazos entró en un puerto japonés y convenció de esta manera a las autoridades japonesas de que había que comerciar con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Y es que en 1853, este Comodoro Perry, el padre ¿cómo era? ¿Cómo le llamaban? El padre de la Marina de Vapor, porque era un impulsor a ultranza de la tecnología de vapor en la Marina. O sea, que era un tipo que tenía cierto pedigrí. Bueno, pues en 1853 recibió órdenes del presidente de turno, Millard Fillmore, de forzar la apertura de puertos japoneses al comercio con Estados Unidos. Y su misión concluyó con éxito, con unos cuantos cañonazos. Al llegar a las islas, al año siguiente, pues se acabó firmando la Convención de Kanagawa, que abrió los puertos al comercio y aseguró la protección de los marinos y las propiedades estadounidenses, con todo lo que eso significa. Mutatis mutandis hicieron lo mismo que hicieron los británicos en China con lo del opio, pero bueno, sin opio por en medio en principio. Y bueno, ahora ya sí que vamos con la United Fruit y las repúblicas bananeras.
Y la historia de las bananas, bueno, de la exportación masiva de bananas, tiene nombre propio: Minor Cooper Keith, un neoyorquino nacido en 1848, concretamente en Brooklyn. Era hijo de un adinerado comerciante de maderas, bueno, que no vino al mundo con una mano delante y otra detrás. De todas maneras, el hombre era emprendedor, tan emprendedor que se montó un rancho en Texas, en la desembocadura del río Bravo, en una isla. Ahí tenía un rancho, prácticamente la isla era suya. Pero como era un hombre inquieto, en 1871, llamado por un familiar que estaba haciendo negocios en Costa Rica, pues se fue para allá. ¿Para qué? Para construir una línea férrea. La línea que iría desde San José, la capital de Costa Rica, hasta el puerto de Limón. Y ahí en Costa Rica, pues hizo buenas amistades. Tan buenas amistades con la jet set del lugar que acabó casándose con Cristina Castro Fernández. Y a lo mejor el nombre nos dice mucho, pero es que es la hija del que fuera primer presidente de Costa Rica, el señor José María Castro Madrid. Por aquella época, el suegro del señor Minor ya no era el presidente, pero sí que lo fue el tío de su querida mujer. Así que estaba muy bien relacionado. Y el tren, pues la línea férrea fue un éxito. Fue una obra de ingeniería de primera calidad. Sortearon todos los obstáculos, la orografía complicada, y aquello concluyó con éxito, pero... Claro, el gobierno se había empeñado hasta las cejas en aquella empresa y no tenía dinero para pagar ni siquiera a los prestamistas, a los bancos británicos, como no. Bueno, la cuestión es que, digamos que haciendo préstamos, lo que sea, al propio gobierno, bueno, con sus chanchullos diversos consiguió una pequeña dádiva: 325.000 hectáreas de tierras vírgenes. ¿Habéis oído bien? 325.000 hectáreas. Lo he mirado en varias fuentes porque me pareció una barbaridad. ¿Para qué? Para hacer lo que él quisiese. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Pues mirad, cuando estaba construyendo el ferrocarril, el señor Minor se dio cuenta que una manera de alimentar de forma barata a sus obreros pues era plantar al lado de la vía en construcción bananeros. Y dijo: caramba, esta fruta sale barata la alimentación. Y por cierto, voy a tomar una. Está muy buena, pensó. Y en Estados Unidos esto es una fruta tropical. Esto es algo exótico que suele estar al alcance de unos pocos privilegiados, bien adinerados. Pero, ¿y si lo hago una fruta popular? Y pensó: esta fruta que aquí me sale tan barata, cuando llega a los puertos de Nueva York o de Nueva Orleans, multiplica su precio. Así que se lanzó al negocio. En 1899, el señor Minor, junto con otros empresarios, fundó la United Fruit Company. Pronto esta empresa ganó el apodo del pulpo. ¿Por qué? Porque se extendió sus tentáculos por Costa Rica. Ya estaba, ¿no? Pues otro tentáculo a Jamaica, Panamá, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador, Cuba, República Dominicana. A mitad de los años 30 del siglo XX era el mayor empleador de toda Centroamérica y controlaba el 90% del mercado mundial de la banana, la fruta de moda, que él había puesto de moda mediante una campaña muy agresiva de marketing. Y parte de su éxito también estaba en una logística ejemplar. Creó la que llamaban la Gran Flota Blanca, una flota de barcos dedicada pues a la exportación, debidamente refrigerados. Digamos que la banana era una fruta hecha para la exportación y era la fruta de moda. Pero claro, aquello requería pues una explotación de grandes extensiones y llevarse bien con los gobiernos de la zona. Digamos que poco a poco se caracterizó la política de la United Fruit por interferir en aquellas repúblicas donde estaba implantada. De ahí nace la idea, el concepto de república bananera. Bueno, pues os podría citar varios ejemplos, pero simplemente voy a recurrir a una cita literal de un artículo publicado en Historia y Vida, cuyo título es United Fruit, nacen las repúblicas bananeras, cuyo autor es Carlos Hernández Echevarría.
Bueno, esto va a ser un ejemplo de la forma de actuar. Y dice así. En 1911, Sam Samurai, entonces un empresario treintañero, recién llegado a Honduras y que acabaría siendo presidente de la United Fruit, organizó una expedición de mercenarios para derrocar al presidente Miguel Dávila, después de que éste se negara a concederle ciertas ventajas. Logró su objetivo y el sucesor de Dávila le dio lo que había pedido. Hubiera resultado aún más escandaloso si no fuera porque el país estaba muy acostumbrado a las injerencias estadounidenses. Solo entre 1903 y 1925 los marines invadieron Honduras en 7 ocasiones. Pues esta era la práctica habitual en defensa de los intereses de los Estados Unidos, es decir, de las empresas privadas, pues el gobierno de los Estados Unidos empleaba a sus marines. Otro ejemplo fue en 1928. Para entonces ya entiendo que el señor Case, el fundador, Maynard Cooper Case, ya estaría retirado de la presidencia porque tenía 80 años, murió con 81 en 1929. Bueno, pues en 1928 los 25.000 trabajadores, que no es moco de pavo, colombianos de United Fruit, se declararon en huelga, pues eso, pidiendo mejoras laborales muy básicas, no os penséis que... Después de más de un mes, ya casi 2 meses de paro, desde Washington hubo un aviso, una amenaza al gobierno de Bogotá de, bueno, pues os ponéis las pilas o aquí va a haber una invasión militar. Hay que proteger los intereses norteamericanos. Y bueno, pues el gobierno colombiano actuó en consecuencia y se puso manos a la obra, es decir, a reprimir la huelga, y la reprimió de una manera un tanto contundente. Es lo que se llama la masacre de las bananeras, que ha pasado a la literatura, por ejemplo, a la literatura, pues por ejemplo, en 100 años de soledad hay una mención a ella expresa, y además está en la memoria colectiva del pueblo colombiano. Y según la fuente citada, es decir, el artículo que os he dicho, publicado en Historia de Vida, el embajador estadounidense escribió orgulloso a sus superiores: «Tengo el honor de informar de que el representante de la United Fruit Company me dijo ayer que el número total de huelguistas muertos superó el 1.000.000». No se sabe el número exacto, Las cifras más habitualmente trabajadas son sobre unos 1.800, pero ya sabéis que esto de las cifras es una guerra, y si hubiesen sido 500 tampoco varía mucho. Bueno, sí que varía mucho, evidentemente, pero ya os dais cuenta que los métodos eran poco claros. Otro caso muy conocido fue el del señor Arbenz, que ganó unas elecciones en Guatemala y decidió hacer una reforma, pero se encontró que más del 50% de las tierras del país eran propiedad de la United Fruit, con lo cual algo no podía ser. ¿Y cuál fue el método de la United Fruit? Pues contratar al señor Bernays, ¿os acordáis? Aquel que hizo el libro Propaganda, le dedicamos un programa, y convirtió al señor presidente de Guatemala pues en un peligroso comunista, así que pues fue eliminado de la presidencia. Y diréis, hombre, hacía y deshacía gobiernos, repúblicas, bananeras, todas estas cosas. Le fue muy bien. Bueno, a principios de los años 70, esta compañía fue desarbolada. ¿Por qué? Porque iba contra las leyes de la competencia. Era prácticamente un monopolio. Es otra de esas paradojas que tiene el sistema americano, ¿verdad? Como lo de Al Capone, sabéis la historia, ¿no? Después de todos los crímenes que cometió, su gran crimen por el que realmente fue procesado es por defraudar al fisco. Bueno, pues este señor que había hecho y deshecho, esta compañía mejor, que había hecho y deshecho gobiernos, había contratado mercenarios, bueno, pues al final, claro, no respetan la competencia. Los restos de lo que podía ser la compañía se han quedado en una marca de frutera que se llama Chiquita, con un logo muy peculiar, y esto es lo que queda ahora mismo de la United Fruit, pero hizo y deshizo. Y bueno, creo que con esto ya están bien ilustrados los ejemplos que yo quería poner para ver cómo a veces eso de el librecambismo, abre los mercados, que es lo bueno y tal, y predicado por
por las grandes potencias anglosajonas, pues es un camelo, ¿verdad? O por lo menos, si no es un camelo, no es tan libre como ellos dicen. Y ahora, si os parece bien, vamos a pasar, como había prometido, a ver algunos de los comentarios que habéis dejado para, bueno, a favor y en contra o lo que sea, para que no penséis que yo no os leo. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver los comentarios que habéis dejado y si son dignos de comentar, que la mayoría sí, pero algunos simplemente son felicitaciones. Eso los pasaría muy rápido, aunque los agradezco. Vamos allá. Pues vámonos al final del todo, porque al final del todo de los comentarios están los más antiguos. En primer lugar está Aldo, por cierto, supongo que es el que me ha proporcionado esta maravillosa carátula, entonces no lo conocía. Dice, me encantaría escuchar la reseña del libro sobre por qué fracasan las naciones. Buen programa, tal. Muchas gracias, Aldo, y sobre todo gracias por la carátula que has hecho. Bueno, y he dicho, jeje, tomo nota, ya tengo excusa para hacer ese programa. Pero claro, puedo tardar meses porque tengo varios programas medio preparados. Pues eso, cuando me pedís cosas, que sepáis que a veces no las puedo hacer inmediatamente, ¿eh? Algunas tardarán un poquito. Digamos, Gregorio Santos. Este es un poquito más crítico, ¿eh? Dice, creo que no es un buen camino explicar, conocer y hasta justificar el pasado, la historia desde el presente, su futuro, interpretado y o realizado, cuando en realidad el pasado se hizo no con el conocimiento del futuro, solo con el ilusionismo, entre paréntesis dice, sino como reacción respecto a su presente o inmediato pasado. Sinceramente, este trabalenguas yo lo interpreto como una crítica. Pero a lo mejor me equivoco. Lo que está diciendo es que, hombre, que juego con las cartas marcadas. Yo sé las consecuencias, que es una especie de presentismo. Calculo yo que ha dicho esto. Y si no, Gregorio, te pido perdón. En todo caso, aunque sea una crítica como es respetuosa, es fantástico. O sea, no pasa nada, ¿eh? Si no, entiendo que dice que lo estoy viendo todo desde el punto de vista actual. Bueno, es que toda la historia se ve desde el punto de vista actual. Eso es innegable. Y decir, hombre, entonces no sabían lo que iba a pasar en el futuro. Pues ahí está el mérito de los grandes genios. Son capaces de ver un poquito más allá, aunque no todo. Quiero decir que estar por encima de la época es lo que caracteriza a los grandes prohombres de cada momento. Y las nefastas consecuencias de lo que podía llevar, pues eso, la adoración del mercado, pues estaban bien claras desde el principio. Desde hacía siglos que había teorías de cómo debía ser una economía justa, quizás no muy bien ligadas teóricamente, pero ahí está. Antes hubo el mercantilismo y otras teorías. Y por cierto, este programa no es antiliberal, sencillamente va contra los mitos del liberalismo. El liberalismo ha conseguido poner en valor muchas cosas interesantes, por ejemplo, el valor del mercado, que es muy interesante, aunque no hay que idolatrarlo. Seguimos, Glauco. Si no he entendido mal, usted dice que el liberalismo nació de una imposición tiránica, o sea, lo contrario de la definición de la RAE. Hombre, con matices podría decirse que sí. Lino dice, menuda muestra de demagogia. Atención, este ataca más fuerte. Cuando dices que a las víctimas no les consuela que el país se volviese rico, lo dices en base a un número de víctimas que contaste personalmente y comparaste con otros países, ¿o cómo va el tema? Pues mira, sin ir más lejos, mira el programa de hoy y dile a uno de los familiares de los 1800 muertos en las masacres bananeras lo que opinan. O dile al padre de uno de los niños que estaban en las minas del Reino Unido al inicio del capitalismo lo que pensaban. Y si a ti te parece que exterminar 1000 vidas valen para que la sociedad avance, pues bueno, pues yo pienso que no. Yo soy de los que piensan que el fin no justifica los medios. Esta es la diferencia. Y yo creo que no es demagogia decir eso, pero bueno. Aburiño, muy buen programa, Ricardo. Me ha gustado mucho esta forma de arrancar con el tema. Brillante recoger esa correspondencia para definir el marco de creencias donde navegan las personas. Estamos hablando del programa pasado, donde descubrimos las correspondencias de Adam Smith. Donde esa correspondencia para definir el marco de creencias donde navegan las personas que después tendrán ideas benévolas o malvadas. No todas las ideas liberales son malas. Y como hemos visto en el capítulo de hoy, quizás algunos no han interpretado correctamente a Adam Smith. Vaya usted a saber. Atención, este es divertido. César, Ricardo, espero que me revientes la mente. Está hablando con un neoliberal convencido por la ley del menos malo. Gracias. Bueno, hace, no te digo 3 años, como 10 años yo no hubiese hecho este programa porque
pensaba más o menos como tú, César. ¿Qué quieres que te diga? Yo sigo pensando que el mercado es bueno, la libertad de comercio es buena, pero tiene unos límites. Y la propiedad no se, bueno, en fin, la propiedad no se conserva con el capitalismo. La propiedad con el capitalismo se concentra en pocas manos. Más o menos como pasa con el comunismo. Dice Ángel Moldes, excelente, gracias Ángel. No te puedo decir más. Bosch63. Buen programa. Habría que hacer una parte versado en el pater del imperialismo inglés y del liberalismo clásico, así como uno de los pensadores que dejaron su huella en los firmantes de la Declaración de los Derechos de Virginia y la posterior Declaración de Independencia de Estados Unidos. Un abrazo. Me imagino que te refieres a Locke. Bueno, de Locke hablaremos en alguno de los programas de esta serie sobre los mitos del liberalismo. O sea, no te defraudaré. Al tiempo, vamos poco a poco. Santiago, buena iniciativa. Se esperan próximas entregas. Un saludo desde Argentina. Bueno, pues Santiago, ¿quieres un habitual? Pues ahí estamos. Rafael Casado, muy buen programa, lo agradezco. Anónimo, muy interesante el podcast. Gracias por tu labor de divulgación y análisis. Bueno, y con esto acabamos ya el programa porque me ha salido larguito. Y bueno, yo os animo a que sigáis poniendo comentarios. Cuanto más enjundia tenga, mejor. No me importa que me critiquéis, ya habéis visto que no tengo ningún problema. Mientras no insultéis, aquí nadie me ha insultado. Y a mí ya sabéis que lo que más me gusta es que dejéis mensajes en el WhatsApp, mensajes de voz notas de voz en el WhatsApp. Pero bueno, os voy a decir todos los medios. Uno es el de los comentarios, el otro es primumgradus@gmail.com, que es el mail del programa. Y ahora os voy a dar, que lo estoy buscando ahora mismo en el móvil, en el teléfono móvil, porque nunca me acuerdo, el número de teléfono del WhatsApp para que dejéis notas de voz. Así las podré poner aquí. Imaginaos lo que sería esto en vez de leerlo yo con vuestra voz, y además os podríais extender un poquito más. Y en fin, vamos a ello. El teléfono para notas de voz de WhatsApp es con el más 34 delante si sois de fuera de España, 644-190223. Repito, más 34 644-190223. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, quiero decir que me largo. Volveremos con nuevos capítulos de esta serie sobre los mitos del liberalismo y también otros temas que trato en Primum Gradus. De lo más variado, ya lo sabéis. Ahora mismo estoy preparando uno sobre la monarquía, que puede ser también muy interesante. Es que a mí me gusta tener muchos temas al mismo tiempo en marcha. Porque para mí esto intento que sea un descanso, no quiero agobiarme mucho. Por eso he tardado tanto entre un programa y otro últimamente. Pero bueno, ya no me enrollo más. Habrá más capítulos sobre el liberalismo. Hablaremos de eso que quiere que hable, no me acuerdo quién, de Locke. Y a César intentaré volarle la cabeza. ¿Vale? Así que hasta pronto y si os ha gustado poned un me gusta.